Hace aproximadamente 2 años, recibí un correo electrónico de un desconocido que afirmaba tener una teoría revolucionaria sobre las pirámides de Egipto. Al principio, debo admitir que mi reacción fue ignorarlo casi por completo. Cuando uno se adentra en el terreno de la egiptología y las grandes pirámides, la línea que separa a un investigador serio de un teórico de la conspiración suele volverse peligrosamente difusa. Sin embargo, este individuo me envió la totalidad de su investigación, un compendio que representaba casi 10 años de trabajo incesante. Finalmente, decidí echarle un vistazo y, para mi sorpresa, lo que encontré cambió radicalmente mi forma de concebir estas estructuras milenarias. Su premisa era desconcertante pero fascinante. Afirmaba que las pirámides no fueron construidas en el sentido convencional de la palabra, sino que fueron desconstruidas. Sugería que quizás toda esa evidencia perdida que hemos estado buscando desesperadamente durante siglos, las inmensas rampas, las herramientas, la maquinaria pesada, no está perdida en absoluto. Tal vez ha estado justo frente a nuestros ojos todo el tiempo, simplemente malinterpretada. Hoy quiero guiarlos a través de esta teoría, aunque no voy a mentir. Ese correo electrónico me arrastró hacia una madriguera de conejo profundamente extraña y compleja. A pesar de las innumerables teorías, las simulaciones por computadora y los 4000 años de investigación y especulación humana, la realidad es que sabemos muy poco sobre cómo se erigieron realmente estas estructuras. Es imposible comprender las pirámides sin hablar primero del tiempo, porque su antigüedad es verdaderamente abrumadora. Existe un dicho que se ha convertido en cliché, pero que no deja de ser cierto. Cleopatra vivió en una época más cercana al lanzamiento del iPhone que a la construcción de las grandes pirámides. Imaginemos por un momento a los antiguos romanos, quienes visitaban y recorrían las pirámides tal como nosotros recorremos el Coliseo hoy en día. Para ellos ya eran reliquias de un pasado remoto. A través de esa escala de tiempo tan demencial, los hechos históricos se vuelven borrosos. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que las pirámides mismas fueron el punto culminante de una curva de aprendizaje arquitectónico masiva y brutal. Cada proyecto anterior tomó entre 10 y 15 años, y cada intento nos acercaba más a la Gran Pirámide, una mole de 146 metros de altura, compuesta por 2.300.000 bloques de piedra. La base es casi un cuadrado perfecto, con una desviación de apenas unos pocos centímetros, y posee una pendiente tan precisa y afilada que incluso la más mínima variación en el ángulo habría significado un fracaso catastrófico al llegar a la cima. Además, toda la estructura está alineada casi perfectamente con el norte verdadero, con un error de apenas 1/5 de grado. Y lo más asombroso es que lograron todo esto sin brújulas, sin láseres y sin sistemas de posicionamiento global. Hasta donde sabemos, no utilizaron nada más que la guía silenciosa de las estrellas. Si escaláramos la Gran Pirámide al tamaño de la Tierra, la proporción entre su altura y su base coincidiría casi exactamente con la curvatura de nuestro planeta. Su latitud geográfica es, curiosamente, el mismo número que la velocidad de la luz. Y a tan solo unas insignificantes fracciones de grado de esa latitud, también se encuentran otras curiosidades geográficas modernas. Debido a que las pirámides parecen tan imposibles y nuestra comprensión de ellas es tan limitada, se convierten en el caldo de cultivo perfecto para las teorías de conspiración. Pero vale la pena recordar una cosa. Si alguna civilización en la historia podía lograr tal hazaña, probablemente eran los egipcios. Cada año el río Nilo se desbordaba e inundaba el valle, convirtiendo la tierra en una máquina de superávit con cantidades ridículas de grano, suficiente para alimentar a decenas de miles de personas que no necesitaban dedicarse a la agricultura. Ese tipo de excedente significaba que Egipto poseía algo increíblemente raro en el mundo antiguo: tiempo, mano de obra y la estabilidad política necesaria para proyectos de ingeniería masivos que abarcaban varios años. Crearon inventos increíbles, como dispositivos de elevación con contrapesos, técnicas de momificación, herramientas de topografía alineadas con las estrellas y uno de los calendarios más precisos de la Tierra, mucho antes de que la mayoría de las civilizaciones pudieran siquiera escribir. Sumado a esto, contaban con una burocracia hiperorganizada que rastreaba absolutamente todo. Literalmente poseemos el diario de trabajo de un gerente de sitio de hace 4500 años, un hombre llamado Merer, quien documentó minuciosamente cómo su equipo transportaba la piedra caliza de Tura hacia el sitio de la pirámide en barcos. De hecho, tenemos registros para todo: cómo traían la piedra, a quién contrataban e incluso las nóminas de pago. Tenemos registros de todo, excepto de cómo construyeron realmente las pirámides. Y, por cierto, es importante aclarar que no fueron construidas por esclavos. Los arqueólogos han encontrado distritos enteros de trabajadores en Giza, con panaderías, talleres, equipos médicos e incluso las tumbas de los propios artesanos. Estos eran equipos de mano de obra calificada, no una fuerza de trabajo oprimida.
Y a pesar de mantener registros diligentes de todo esto, cuando se trata de los planos de construcción, es como si hubieran decidido jugar con nosotros, sabiendo tal vez que estaríamos discutiendo sobre esto durante siglos. Existen muchas teorías sobre cómo se construyeron estas pirámides: grúas, contrapesos, cometas gigantes, elevadores de agua. Pero hay dos predominantes que giran en torno a las rampas. En la teoría clásica, la de la rampa externa, los trabajadores arrastran los bloques por una enorme rampa recta a medida que la pirámide se eleva. En teoría es muy simple, pero para mantener la pendiente lo suficientemente suave para humanos normales y no para atletas olímpicos sobrehumanos, la rampa tendría que extenderse por unos 2 kilómetros. Cualquier cosa más corta o más empinada y la gente probablemente comenzaría a morir por el esfuerzo. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles. Para cuando has construido una rampa segura para caminar, básicamente has gastado más materiales y mano de obra solo para construir la herramienta que construye la cosa. Y el golpe de gracia es que hay cero evidencia arqueológica de que una rampa de más de 1,5 kilómetros haya existido alguna vez o haya sido desmantelada. Luego está la variante de esta teoría, una rampa que sube en espiral alrededor de la pirámide. Es más corta, más compacta y reutiliza la misma pendiente una y otra vez. Pero ahora te enfrentas a un problema diferente. Las caras de la pirámide son perfectamente rectas, de lo contrario, los bordes no podrían encontrarse en el vértice. Para mantener este ángulo preciso, los constructores tenían que verificar constantemente los bordes. Pero con una rampa gruesa y voluminosa en el camino, se bloquean todas las esquinas a las que necesitas acceso visual. Si la rampa no está afuera, tal vez esté adentro. En la década de 1980, alguien vio a un zorro entrando en la Gran Pirámide cerca de la base y, de alguna manera, apareciendo cientos de metros más arriba. Ese pequeño zorro inspiró al arquitecto francés Jean-Pierre Houdin a proponer un sistema híbrido, una rampa externa corta hecha de piedra caliza para el primer tercio de la estructura, que luego se reutiliza para la parte superior, y una rampa oculta que sube en espiral dentro de la estructura misma. Esto explica muy claramente la ausencia de escombros y responde a algunos de los misterios alrededor de la Gran Galería, que Houdin cree que era un sistema de contrapeso gigante para elevar las vigas de granito de la Cámara del Rey. También explica por qué la galería es tan alta, estrecha y está llena de marcas de desgaste, como si algo duro y pesado se hubiera deslizado por ella una y otra vez. Es una teoría elegante. Pero luego, en el año 2015, las pirámides fueron sometidas a un escaneo gigante. Se utilizó tomografía de muones. Pensemos en los muones como partículas de alta energía del espacio que llueven constantemente sobre la Tierra. Pasan a través de la roca, pero las áreas muy densas los ralentizan. Si colocas detectores dentro y alrededor de la pirámide y esperas lo suficiente, puedes construir un mapa de densidad en 3 dimensiones, algo así como una tomografía médica, y puedes hacer todo esto sin tocar una sola piedra. En 2015 encontraron algo inaudito, un vacío masivo e inexplicable justo encima de la Gran Galería. Pero lo que no encontraron fue una espiral limpia corriendo justo debajo de la superficie. Si hubiera una rampa de 1 kilómetro escondida allí, esperarías al menos un rastro débil, pero el escaneo muestra vacíos dispersos. Esto no mata necesariamente la idea, pero debilita fuertemente el argumento. La mayoría de las otras teorías de construcción son variaciones de estas dos. El problema con estas teorías es que la mayoría de ellas funcionan bien hasta que llegas a la cima. El vértice es, de hecho, la parte más difícil de toda la estructura, porque incluso un error minúsculo en la base se convierte en una desviación enorme en la parte superior. Los bordes deben ser perfectamente rectos, por lo que necesitas acceso total a las 4 caras y mucho espacio para trabajar. Con una rampa externa, eventualmente tienes que eliminarla o reducirla drásticamente, justo cuando más la necesitas. Con una rampa interna, cuanto más subes, pierdes el radio de giro, el espacio de transporte y, por supuesto, la capacidad de verificar los bordes. Cuando miras pirámides en otras culturas, empiezas a notar que muchas de ellas esquivan este problema con una cima plana. Incluso las pirámides egipcias posteriores pierden sus puntas. En otras palabras, este vértice afilado es la parte más rara y difícil de explicar, y la clave para la construcción de la pirámide. Volvamos a ese correo electrónico que recibí hace 2 años, el cual realmente inició mi obsesión. Su remitente se llama Huni Choi y no es arquitecto ni egiptólogo, sino simplemente alguien que pasó 10 años modelando obsesivamente cada piedra medible en Giza, miles de bloques colocados a mano en un entorno tridimensional. Al leer su investigación, me di cuenta de que no estaba tratando de resolver la pirámide como un objeto aislado, estaba tratando de resolver el sistema que produce una pirámide. Él sostiene que la Gran Pirámide no se construyó por sí sola, sino a través de una cadena de estructuras de sacrificio diseñadas para ser canibalizadas. Permítanme explicarlo.
Antes de las grandes pirámides había un afloramiento natural de piedra caliza con pequeñas colinas. La mayoría de los bloques del núcleo para la pirámide de Keops se extrajeron directamente de esta meseta, mientras que la piedra caliza fina para el revestimiento se trajo de Tura y el granito de Asuán. Realmente usaron este paisaje a su favor. Primero identifican los puntos altos, los rasuran y los terraplenan, convirtiendo la colina en una plataforma de trabajo. Luego construyes en exceso. En lugar de comenzar con una forma de pirámide, creas una masa escalonada trapezoidal gigantesca y tosca con un sistema de rampas integrado. Y una vez que la rampa alcanza su altura completa, comienzas a tallarla hacia abajo hasta obtener la forma final de la pirámide. ¿Recuerdan el problema del vértice? Si trabajas hacia abajo desde una plataforma amplia y estable, es mucho más fácil mantener este ángulo preciso. La forma es súper importante aquí. Si aplicáramos el sistema a una forma de pirámide convencional, la rampa se volvería más empinada y alta a medida que subes, creando un tobogán mortal para los trabajadores. Pero un trapezoide se extiende hacia afuera en la parte superior y te da una rampa viable de 7 grados todo el camino hasta arriba, una cubierta de trabajo plana y segura alrededor del vértice y visibilidad completa de los 4 bordes mientras tallas la geometría final. En lugar de luchar contra la forma de la pirámide, la retrasas hasta el final. Una vez que tallas la masa escalonada, el exceso de piedra caliza se reutiliza para las otras pirámides. La Gran Pirámide tiene aproximadamente 6 millones de toneladas. El modelo de Choi estima que la masa escalonada inicial era de alrededor de 8 millones de toneladas. Tallar eso hacia abajo te da aproximadamente 2 millones de toneladas de piedra reutilizable. Esto se divide entre la masa de trabajo para la pirámide de Kefren y los otros edificios anexos. Luego, este proceso se repite para las otras pirámides, cada una pasando por el mismo ciclo de construcción recursivo. Una vez que sumas toda la piedra que se mueve a través de este bucle, obtienes alrededor de 14 millones de toneladas circulando por el sistema, con aproximadamente 1 millón de toneladas sobrantes, lo que curiosamente se alinea con las estimaciones de volumen convencionales para todo el complejo de Giza. Lo interesante de esta teoría es que trata toda la meseta como un solo motor de construcción y un sistema de circuito cerrado, y realmente coincide con el comportamiento egipcio, porque a los egipcios les encantaba reciclar. Convertían barcos rotos en muebles y los muebles rotos en objetos pequeños. Dinastías posteriores literalmente minaron pirámides antiguas para nuevos edificios. Así que un sistema de canibalización para las pirámides se siente como algo muy propio de su cultura. Además, la idea de dar forma a la tierra en rampas no es nueva. Antes de la grúa, inventada por los griegos en el siglo VI a.C., el paisaje era la maquinaria. Los dólmenes, los túmulos y los primeros templos, todos moldearon la tierra en motores de construcción para erigir estructuras que parecen imposibles. Y lo más importante, este sistema explica uno de los mayores defectos de la teoría de la rampa externa, la falta de escombros. Las rampas no se perdieron con el tiempo, fueron reutilizadas. Pero esto me llevó a otro pensamiento bastante inquietante. La mayoría de las teorías fallan no porque encontremos algo incorrecto, sino porque no encontramos nada. La rampa externa masiva, sin escombros. La rampa espiral interna, sin signos de una espiral continua. La teoría del pozo de agua, sin canales ni marcas de corte. Esta forma de refutar basada en evidencia negativa tiene mucho sentido desde un punto de vista arqueológico adecuado. Pero, ¿y si esa evidencia no desapareció con el tiempo, sino por diseño? Quizás para ellos una forma sagrada no debería tener ningún rastro de un constructor humano. Tal vez siempre reciclaron la evidencia de construcción, tal vez siempre restauraron el sitio a la pureza, eliminaron cada marca y rastro que pudiera delatar el método de construcción. Sin embargo, a veces un detalle arquitectónico puede revelar el método, incluso si intentaron ocultarlo. Un investigador independiente realizó un viaje insano para catalogar alrededor de 6.000 piedras de revestimiento sobrevivientes en 3 lados de la pirámide de Kefren y encontró un patrón. Pequeñas piedras cónicas que forman corrientes verticales en cada fachada, a las que llama piedras de unión. Son esencialmente piezas especiales más pequeñas que pueden deslizarse hacia abajo para coser 2 tramos de mampostería. Esto revela mucho. Primero, que diferentes secciones fueron colocadas simultáneamente por diferentes equipos para mayor eficiencia, y luego cosidas juntas. Segundo, dado que no hay piedras de unión en los centros o las esquinas, estas no eran líneas finales, eran líneas de inicio. Y lo más importante, las 3 caras muestran exactamente el mismo patrón. Esto sugiere fuertemente que el revestimiento tuvo que ser cosido cuidadosamente desde múltiples direcciones, y los equipos probablemente tenían una cubierta de trabajo amplia y estable alrededor de un núcleo de pirámide limpio y sin obstrucciones. Entonces, ¿cómo sabemos algo con certeza? En matemáticas o ciencias exactas, la prueba es bastante absoluta. Ejecutas el experimento, cualquiera puede repetirlo, y si el resultado se mantiene, es verdadero hasta que alguien lo refuta.
Pero con la arqueología, no puedes realmente construir la Gran Pirámide como un experimento de laboratorio. Así que, en su lugar, una teoría se vuelve más fuerte si primero predice lo que deberíamos encontrar, y luego, en el terreno, esas predicciones coinciden con los rastros reales. E incluso entonces, otros expertos intentarán romperla. Con las pirámides es aún más difícil porque nos falta toda la fase de construcción y no podemos desmantelar la pirámide de Keops, y múltiples métodos podrían producir exactamente la misma forma final. Así que no se trata tanto de decir, esto es absolutamente cierto, sino más bien, por ahora, esta es la respuesta menos incorrecta. Después de meses y meses de indagar en esto, por un breve segundo también me pregunté, ¿podrían haber sido los extraterrestres? Y creo que hay una pequeña parte de mí que quería creerlo, porque duele pensar que tal vez nunca sepamos la respuesta. Pero sé que eso es solo mi necesidad de cierre cognitivo hablando, porque nuestros cerebros odian los vacíos de información. Pero tal vez ese sea el punto. En un mundo donde podemos buscar en Google casi cualquier cosa, las pirámides son una de las últimas cosas que no podemos forzar hacia la claridad absoluta. Y tal vez, si las entendiéramos perfectamente, perderían aquello que las hace extraordinarias.